de entrarle de lleno a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Pero ojo, no vamos a verla como si fuera un manual aburrido y lleno de tecnicismos. No, la idea aquí es entenderla como lo que es, una herramienta de trabajo, algo para el día a día. Vamos a desmenuzar cómo se conecta o a veces cómo choca este marco legal con la realidad de la calle, ¿no? Con esas situaciones donde no hay tiempo para pensar y las decisiones son de segundos. El objetivo final es bien claro, saber cómo actuar de forma efectiva, sí, pero sobre todo de una manera que se pueda defender legalmente después. Muy bien, para irnos en orden, este será nuestro mapa. Primero, la realidad, el riesgo y la presión del día a día. Luego, nos metemos al marco legal, a los principios y niveles que marca la ley. Después, el punto clave. ¿Cómo se cruzan la resistencia de una persona con la reacción de la gente? Veremos la tensión que esto genera entre la ley y la práctica. Y cerramos con una reflexión final. ¿Cómo actuar? Un recorrido completo para tener el panorama claro. Ok, primera parada, la realidad. Y esto es fundamental, porque antes de siquiera abrir la ley, hay que entender el terreno de juego. Las decisiones de las que hablamos no se toman en una oficina con aire acondicionado, ¿verdad? Se toman en la calle, en medio del caos. Y ese contexto, esa presión, lo cambia todo. Y esta frase lo dice todo. Las decisiones se toman bajo estrés extremo, con información incompleta y en lapsos temporales mínimos. A ver, pensemos en eso un segundo. Estrés extremo, no se sabe bien qué pasa y hay que decidir ya. Esto no es un ejercicio teórico, es la descripción cruda de la realidad operativa. Y es justo aquí, en este escenario tan complejo, donde la ley tiene que funcionar, donde tiene que ser una guía real y no un estorbo. Bien, ya establecimos el escenario. Ahora la pregunta es, ¿y la ley qué dice de todo esto? ¿Cómo enfrenta esta realidad tan complicada? Porque es fácil pensar que la ley es solo una lista de prohibiciones, de no hagas esto, no hagas lo otro, pero en realidad está diseñada para ser una especie de brújula, una guía que busca ponerle orden y lógica a las decisiones justo cuando más falta hace. Vamos a ver de qué se trata. Aquí está el corazón del asunto, los principios que rigen todo. Absoluta necesidad, legalidad, proporcionalidad. Miren, esto no es adorno, no son solo palabras bonitas para que la ley se vea bien, son, literalmente, la regla con la que se va a medir cada acción, cada una de ellas. Cuando todo haya pasado y toque explicar qué se hizo y por qué, es a estos principios a los que se tendrá que recurrir. Por eso es vital no solo conocerlos, sino entenderlos a fondo. Ahora, la ley propone una especie de escalada, ¿se fijan? Es como una escalera que se tiene que ir subiendo paso a paso. No se puede saltar del primer escalón al último así nomás. Se empieza con lo más básico, la mera presencia de la autoridad. Luego, la persuasión verbal. Si eso no funciona, subimos un escalón a la reducción física de movimientos. Y así sucesivamente. En un mundo ideal, la situación permite subir esta escalera de forma ordenada, justificando cada peldaño antes de pasar al siguiente. Este es el modelo, el deber ser que la ley establece. Ok, entramos a un punto crucial. ¿Cómo se decide qué nivel de fuerza usar? Bueno, no es al azar. La ley es muy clara en esto. A cada acción corresponde una reacción. O más bien, a cada nivel de resistencia de la persona le corresponde un nivel de fuerza permitido para el agente. Es un espejo, por así decirlo. Y esta tabla lo pone blanco sobre negro. Es súper clara. A ver, si la resistencia es pasiva, la persona no coopera pero no agrede, la reacción es control mediante contacto, verbalización. ¿Que la resistencia se vuelve activa? Bueno, ahí ya se puede escalar a técnicas de sometimiento. Y el salto a la fuerza letal, ese solo se da en un caso. Resistencia de alta peligrosidad, cuando hay una amenaza real e inminente a la vida. Esta correlación es la guía práctica. Es la lógica que debe estar detrás de cada movimiento. Muy bien, hasta aquí todo suena bastante lógico, ¿no? Un modelo ordenado, una escalera, una tabla, pero ahora viene lo bueno, el verdadero meollo del asunto. ¿Qué pasa cuando este modelo tan bien estructurado se topa de frente con el caos de la calle? Aquí es donde la cosa se complica, donde la ley y la realidad, pues, chocan. Veamos este contraste, porque es la clave de todo. Por un lado, el modelo ideal de la ley. Una escalada gradual, controlada, con tiempo para pensar y toda la información disponible. Bonito, ¿no? Y por el otro, la realidad operativa. Sorpresa, decisiones en segundos, información a medias, caos. La ley piensa en una escalera, pero la realidad a veces te avienta directo al último piso sin previo aviso. Y es en ese abismo entre el ideal y lo real donde hay que saber moverse. Y esto nos lleva a un concepto que es importantísimo entender: la protección jurídica condicionada. ¿Qué quiere decir esto en español? Muy simple. La ley no es un escudo que protege durante la acción. No es un cheque en blanco. Más bien, es una defensa que se tiene que construir después de los hechos.
La protección legal depende enteramente de la capacidad de justificar, de narrar coherentemente por qué se actuó como se actuó. La batalla legal se gana o se pierde en la justificación posterior. Ojo con esto, la ley juzga después, no protege durante. Así de simple y así de fuerte. Al final, toda la responsabilidad del uso de la fuerza del Estado recae en los hombros de quien está en la calle. Por eso, el trabajo no termina cuando la situación se controla. Apenas empieza la otra parte, la de justificar. Explicar por qué cada decisión fue necesaria, legal y proporcional. Aquí, el papel y la pluma, o bueno, el teclado, son tan importantes como el equipo táctico. Entonces, el panorama es este. Una ley ideal y una realidad caótica. La pregunta del millón es, ¿cómo navegamos en medio de esta tensión? ¿Cómo se actúa de una forma que sea correcta en el momento y defendible después? Bueno, pues la buena noticia es que la propia ley, con todo y su idealismo, nos da algunas respuestas. Vamos a verlas. Y aquí están las claves para construir esa defensa de la que hablábamos. Primero, informar. El reporte pormenorizado no es un trámite molesto, es el arma principal para la justificación. Segundo, capacitarse. No es para cumplir un requisito, es para estar realmente preparado para lo impredecible. Y tercero, planificar. Siempre que sea posible, un operativo planeado es la mejor manera de evitar tener que usar la fuerza. Estas tres cosas no son sugerencias, son obligaciones y al mismo tiempo son el mejor salvavidas profesional que se puede tener. Entonces, volvemos a la pregunta final. Con esta tensión entre la ley y la realidad, ¿cómo se toma la mejor decisión en una fracción de segundo? Miren, no hay respuestas fáciles ni fórmulas mágicas. Nadie las tiene. Pero lo que sí se puede tener es criterio. Y ese criterio se construye entendiendo a fondo este marco, interiorizando los principios, no como un examen que hay que pasar, sino como una forma de pensar, para que en ese momento crítico la decisión no sea un impulso, sino un acto razonado, por más rápido que sea. Al final la clave no es solo lo que se hace, sino el por qué se hace. Y tener ese por qué claro es lo que hace toda la diferencia.